¿Qué relación le das vos a un agresor de momento y se terminó, al agresor consuetudinario y al víctima ocasional o al víctima consuetudinario? ¿Qué relación hay ya saliendo de los chicos cuando se detecta dentro de un ámbito escolar que esto es algo que siempre sucede o que va sucediendo reiteradamente a través de la consulta interdisciplinaria dentro de los establecimientos? ¿Qué relación hay? Empezando por el tema de la casa, porque indudablemente pasa por la casa, pero pasa porque el chico está mostrando algo, está mostrando una deficiencia. Entonces la pregunta que yo hago, trayendo la experiencia quizás desde otro país o de mi país, es que por un lado las escuelas que tienen a los chicos desde el punto de vista del Estado, es como que no se puede contra ellos, no se puede contra la droga, no se puede contra los padres, hay agresiones personales hacia los maestros, ante una mala nota o ante una sentencia o ante una productividad. Y por el lado de los colegios, que no conozco el caso de acá, los colegios privados, que corren serios riesgos de meterse en la vida de los padres para mejorar al estudiante, corren el riesgo de no tener matrícula el año siguiente. Entonces pregunto, ¿cuánta hipocresía hay en todo lo que estamos hablando? Bueno, la hipocresía depende del posicionamiento que cada uno tome, ¿no?, delante de este tema. Pero si vos ves un chico que tiene fiebre todos los días en el colegio, sí, o con todas las semanas, algo está mostrando porque es un chiquito, no sabe hablar. Si vos sos un chico, como fue el caso de mi hijo en una época muy chiquitito, detectamos que llevaba dinero al grado para pagarle a los chicos para que lo quieran. Y les pagaba. Mi propio hijo. Bueno, teníamos un problema familiar. Bueno, que hemos atacado el problema familiar, hemos resuelto, pero digo, ¿cuánto hay de las cosas? Que vamos al tema de los chicos. Y yo digo, los chicos son el reflejo de todo lo que ven y observan. Sí, y la problemática social no empieza y termina en los chicos. Los chicos por ahí es lo que bulle de algo que viene desde afuera. Y si no nos comprometemos desde afuera todos, porque uno ve una película, cualquier película norteamericana o de cualquier, de 2 horas que dura, 1 hora 90, el que está en la droga, el que está con las mejores mujeres, el que tiene el dinero, el que está todo, vive fenómeno. Los últimos 5 minutos lo revientan al tiro. Entonces, la vida es igual, Sí, yo creo que desde el principio he dicho que estábamos ante un problema social, ¿no? Eso está claro. Y que la atracción a la violencia es un problema social, que nos afecta a todos. A todos los que estamos aquí, más a unos que a otros, pero es un problema social. Lo que pasa es que, vale, tenemos esa realidad social, ¿de acuerdo? La tenemos, y los niños están dentro, ¿no? Sí, pero me parece a mí que no podemos ir siempre con la correctividad de los chicos, al agresor y el no agresor, porque quizás tenga un problema más serio el chico que es víctima, fuera del ámbito. Entonces, los dos están en un problema. Que quizás sea la resultante de un problema de los adultos ya grandotes pasado de hervor. Estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Porque los chicos reflejan una problemática social. Sí. Entonces, ¿la asumimos o no la asumimos? Claro, es asumir de que hay un problema social, que es la atracción a la violencia, y cómo eso se refleja en los chicos, tanto si es víctima como si es agresor. Eso es así. Vale. Entonces, claro, el planteamiento es, bueno, vamos a cambiar la sociedad, ¿no?, para que los chicos tengan otro modelo de relaciones. Eso es un planteamiento y que está bien, ¿no? Pero mientras tanto, nosotros tenemos una realidad de las escuelas, ¿no?, que es que hay unas interacciones violentas, ¿no? Evidentemente, que es lo que decía él, ¿no? Es decir, que podemos entrar en la idiosincrasia o en la característica del niño agresor, ¿no? Y eso no quiere decir que no se tiene que trabajar las circunstancias. Perdón, acabo, porque si no. Entonces, una cosa es que, bueno, se plantee pues cómo ayudas concretamente a ese hijo, a ese niño que es violento, desde la familia, cómo se trabaja con él. Pero ya te digo que nosotras, las evidencias que tenemos es que esos planteamientos, sí, no quiere decir que no se haga, ¿no? Pero lo que estamos diciendo que es efectivo para ayudar tanto a los niños que son víctimas como a los agresores es crear un clima en las escuelas o el máximo de interacciones posibles de esos niños en las que haya un rechazo a esa violencia. Porque estamos yendo al contracorriente, estamos de acuerdo, estamos yendo a contracorriente en el sentido de que la sociedad lo que prima es la atracción a la violencia. Estamos yendo a contracorriente, sí, estamos de acuerdo, pero no podemos perder ni un minuto mientras la sociedad se decide a cambiar, no soy consciente. De hecho, la sociedad cambiará cuando más y más escuelas
y más personas tengan asumido de que hay una atracción a la violencia y decidan, que es lo que entraremos ahora, luchar contra ello y cambiar este tipo de interacciones y este tipo de deseos y este tipo de atracciones. Sí, en la medida en que haya más gente que asuma, que siente atracción a la violencia, que sus hijos son violentos porque están dentro de esta escuela o de esta sociedad y que son reflejo de ello, claro, y se planteen cómo trabajar para que fomentar socializaciones de estos niños que vayan en otra dirección, cuanto más gente haga eso, más rápido se podrá cambiar la sociedad. No sé si me explico. Claro que es un planteamiento holístico, es global. Estamos hablando de una lacra social, de un problema social. Pues si he empezado con las cifras, ¿nos parecen alucinantes estas cifras de violencia de mujeres? Es que son alucinantes. Estamos hablando hasta de un problema muy grave social. Pero, ¿cómo abordamos este problema desde las escuelas, desde la interacción con nuestros hijos? Vamos a ver qué hay debajo de eso, cómo los podemos ayudar. Primero identificar que hay eso, y a partir de aquí, generarles interacciones distintas, ayudar a que tengan interacciones distintas, crear espacios en los que haya interacciones distintas. Por eso, ¿qué posibilidad tenemos desde las escuelas? Pues podemos crear espacios en los que haya menos violencia, que vayamos hacia el ideal de la violencia cero. ¿Que eso es una hipocresía? Es un sueño, es un ideal, es una lucha por la que estamos. ¿Que cuesta mucho? Horrores, ya te digo yo, es muy difícil. Es muy difícil. Pero se puede hacer porque hay gente que lo está haciendo. Y hay gente que está cambiando la vida de sus hijos, entrando en analizar de forma crítica la atracción hacia la violencia que ellos sienten y que sienten sus hijos, y fomentando que tengan interacciones que les lleven a desear otras cosas, a preferir otras cosas, porque se dan cuenta de que así no van a tener la forma de vida que les resulte satisfactoria. Tendrán una vida que no será satisfactoria, ni ellos ni sus. Entonces, ¿cómo podemos crearles unas interacciones diferentes? Claro que es un problema global, es un problema social muy grave, pero nosotros intentamos hacer desde esta perspectiva de un análisis global, ¿no?, de un problema social muy grave, vamos a ir a lo micro, al micro, para ver cómo desde aquí se puede ir construyendo una realidad social alternativa, que no va a ser, esto es una revolución, esto es un cambio generacional, esto no es algo que se pueda hacer de un día para otro, no estamos hablando de que mañana ya tenemos unas interacciones distintas. Sí, que yo no os voy a dar la clave de cómo superar eso en 3 horas. Sí, esto hay gente que está trabajando años, lleva trabajando años, es como antes decíamos con ella, ¿no? Esto es una cadena perpetua, es para toda la vida, porque estamos socializados en eso y tenemos que cambiar la socialización para construir relaciones diferentes, es para toda la vida. Y hay gente que lo empieza a hacer diferente a los 15 años, gente que empieza a los 40, gente que empieza a los 70, y si hay niños que pueden empezar desde los 2, desde los 1, pues mejor para ellos, porque seguramente lo tendrán mejor después. No sé si te he contestado, pero... Gracias. Entonces, bueno, es que justo es eso, ¿no? ¿Cómo profundizamos en el fondo de esta violencia, ¿no? La respuesta está aquí, ¿no? Y ahora entramos en el segundo bloque. ¿Cómo profundizamos en el fondo de esta violencia que se configura, que se construye, esa atracción a la violencia que va construyendo a partir de las interacciones que tenemos, ¿no? Estas interacciones van configurando la forma como entendemos el amor, la atracción, la elección. Aquí os doy otra referencia internacional que la podéis buscar en las bases de datos, podéis buscar artículos que se hayan basado en él. Jesús Gómez escribió en el 2000, en 2004, no sé, este libro en castellano, en qué año está publicado, pero es El amor en la sociedad del riesgo. Escribió los resultados de una investigación que fue pionera, porque precisamente entraba a analizar los modelos de atracción de los jóvenes y adolescentes. Este libro recientemente se ha publicado al inglés y se va a publicar en coreano también. Eso es una buena noticia porque en este libro se hace la aportación principal a partir de la cual nosotros hemos ido desarrollando esta línea de investigación, ¿no? Él justifica y explica la idea de la atracción a la violencia a partir de esta investigación. Lo que hizo aquí Jesús Gómez es analizar los modelos de atracción de la población joven y adolescente. Es decir, él también
por la interacción que tuvo, por las interacciones que tenía con un muy amigo suyo, le preocupaba mucho el tema de la violencia de género, ¿no? Y entre los dos pues hablaban mucho de por qué había tanta violencia de género, qué es lo que había detrás de la violencia de género, ¿no? Entonces él quería estudiar eso, cómo afectaba a los jóvenes, y quería saber quiénes les atraían, por qué les atraían, cuáles eran las motivaciones que llevaban a los jóvenes a tener relaciones y por qué eran de una forma o de otra, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, analizó revistas, las revistas que miran los jóvenes, ¿no? Y canciones, diferentes tipos de medios de socialización que afectan a los jóvenes, y demostró que hay una socialización, hay otras formas de socialización, porque hay una socialización que en el atractivo, que está vinculada al modelo de masculinidad hegemónica, que incluye dominación y que está vinculada a la doble moral. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que él se dio cuenta, analizando estos procesos de socialización, que hay algunos jóvenes que se sienten atraídos por un modelo de masculinidad hegemónica que incluye valores de dominación, de desprecio, de violencia. ¿Sí? Y aquí después entraremos en el último punto, que es las masculinidades, pero hay un primer modelo de masculinidad hegemónico, dominante, que puede incluir actitudes de desprecio, de violencia, de dominación, de tratar mal, y que había algunos jóvenes y algunas jóvenes que se sentían atraídos por este modelo. ¿Sí? Esa es una primera idea. La atracción a este tipo de masculinidad vinculada a la violencia. ¿Sí? Esta primera idea, a partir de aquí, nosotros hemos trabajado muy en profundidad en diferentes niveles, y ahora os lo explicaré. Pero sí que es importante que quede claro. Fijaros que esto se vincula, os lo iré vinculando con cosas, se vincula con a lo que nos decía la guía de Yale, que siempre hay una minoría que le proporciona el círculo al agresor. ¿Por qué? Porque también se vincula con lo que le pasa a la Claudia, ¿no? Que en 2 semanas se ponen de novia de un chico que trata mal a los compañeros. ¿Por qué? Bueno, vamos haciendo relaciones, A partir de aquí, ya os digo, que en el grupo de mujeres de CREA hemos desarrollado diferentes investigaciones, y aquí Bach, Puigvert y Duque publicaron un artículo en el 2008 en la primera revista del ranking JCR, y os lo digo, apuntároslo para contrastar. Violence Against Women es la primera revista de estudios de violencia de género del mundo. En esta revista publicaron este artículo y igual identificaron a partir de citas de trabajo de campo con los jóvenes que había algunos jóvenes que vinculaban lo atractivo con la violencia. Si eso es así, si existe esta relación, y hemos visto que existe con nuestros estudios, vemos que esta puede ser una de las posibles causas porque existen altas cifras de violencia entre los jóvenes y las jóvenes en sus relaciones, ¿vale? Es decir, si se da que hay jóvenes, chicas, que se sienten atraídas por chicos violentos, eso, si hay esta atracción, eso puede explicar por qué hay relaciones violentas entre chicos y chicas. Eso se entiende, ¿no? Esta relación. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, cuando analizas literatura científica internacional, porque nosotras en nuestras investigaciones siempre recorremos a analizar también todos los trabajos previos, no es lo que se hace el trabajo científico, tienes que saber lo que otras personas han publicado, ¿no? En tu área y en otras áreas, ¿no? En estas revistas de ranking, entonces examinamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, un estudio del 2000 en una revista de psicología, también, por ejemplo, estos autores decían que la atracción de chicas hacia los chicos agresivos las hacen vulnerables y las pueden llevar a tener problemas de tener relaciones abusivas, tanto las relaciones dating, las esporádicas, ¿no? Las citas, como en posteriores relaciones maritales, ¿no? Por tanto, aquí ya hay que también, desde este ámbito también se establecía que habían chicas que se sentían atraídas por comportamientos agresivos de chicos y que eso les hacía vulnerables. Y las hacía vulnerables de tener relaciones abusivas en el futuro. Fijaros que aquí sale el tema del dating. También que se haya considerado, que se haya reconocido que hay violencia de género en las citas también ha sido un gran paso. Ahora parece novedad, pero hasta hace muy poco en nuestro país
si no era una relación estable de pareja, y por ejemplo una chica era asesinada en una relación que tenía una noche con alguien, no se consideraba eso violencia de género. Eso ha pasado en nuestro país. Entonces, bueno, ¿qué evidencias tenemos de eso, no? Hay muchas, pero ahora os pondré un caso también que me diréis, bueno, esto es muy extremo. Bueno, este es Miguel Carcaño, que es el asesino confeso de Marta del Castillo, está en prisión. Bueno, todo el mundo se quedó muy conmocionado ante estos hechos, pero bueno, esta persona recibe cartas de apoyo de fans en la prisión, demostrándole su apoyo, su admiración. Se ha creado un blog de fans y muchas chicas pues ponen allí mensajes subrayando el atractivo y el sex appeal de este personaje, ¿no? Y bueno, claro, guapo, yo muy guapo así como tampoco lo veo, ¿no? Tampoco es que destaque, no. Entonces, bueno, claro, ¿qué pasa, no? ¿Por qué? ¿Por qué recibe estas cartas de admiración? ¿Por qué hay chicas que le envían, ¿no? Le hacen un blog de fans? Si es que es una asesina confeso. Entonces, bueno, muchas veces cuando ponemos este ejemplo, a mí me han dicho, bueno, pero es que estas chicas están mal. No están bien estas chicas que hacen eso, ¿no? Algo les pasa. Bueno, vale. Después, Bell Hooks, por ejemplo, es una feminista muy importante en Estados Unidos. Ella, por ejemplo, también identifica elementos en ese sentido, ¿no? Dice, por ejemplo, que ella misma se encuentra aceptando más fácilmente actitudes abusivas, físicas o verbales de personas con quien está teniendo una relación, es decir, acepta este tipo de actitudes abusivas en personas con las que está teniendo una relación, y en cambio estas actitudes no las aceptaría en amigos o en amigas, ¿no? Entonces, vale, otro elemento en esta dirección, ¿no? Una investigación del 2001. Y entonces ahora vamos también a la otra cara de la misma moneda. Eso Jesús Gómez también lo desarrolla muy bien en su libro. Porque sí, así, en este modelo de socialización hacia una atracción a la violencia, también hay una socialización, o puede haber una socialización hacia una falta de deseo o de atracción hacia aquellas actitudes que no son violentas, ¿no? Los amigos que te tratan bien, los compañeros que nunca te hablarán mal, ¿no? Aquel hombre con el que estás que nunca ha tenido una actitud violenta contigo, ¿no? Bueno, pues ¿qué atracción sentimos hacia ellos o qué no atracción sentimos hacia ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este estudio de McDaniel también se dice que las actitudes igualitarias en muchas ocasiones no son motivo de atracción, incluso pueden restar fuerza a la atracción sexual. Es como la otra cara de la misma moneda, ¿no? Que Jesús Gómez decía que como si tuviéramos dos vasos que se comunican, cuando uno está muy lleno, el otro está vacío, ¿no? Y al revés. Entonces se trata de encontrar el punto. Pero bueno, que tenemos muchos indicios en esta dirección. Por tanto, en esta investigación de Puigvert, Duque y Valls, pues se encuentra esto, ¿no? Que hay una atracción que está asociada a la dominación, al abuso, que gustan los chicos malos, y que los amigos están desprovistos en muchas ocasiones de atractivo sexual. Afortunadamente, esto no le pasa a todas las chicas, ¿eh? A nosotros no nos pasa. No les pasa a todas las chicas, pero a algunas sí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta es una cita de una chica en un estudio que hicimos, que dice: a mí me gusta mucho uno, estoy saliendo con él, no tiene buen tipo, pero es un cabrón y tiene mucha labia. ¿Y no piensas dejarlo? No. ¿Y qué te gusta? Pues su personalidad, fíjate, ¿no? Sí que no es guapo, ¿no? Pero bueno, como tiene comportamientos, pues me gusta. Su personalidad me gusta. Fijaros, aquí hay otro elemento, ¿eh? El insulto que utiliza aquí, la palabra despectiva que utiliza. Porque cuando tú dices esta palabra, lamentablemente, no se asocia a una falta de atractivo. Si dijera, pero es un ridículo, pero es un cobarde, pero es un calzonazos, entonces ya no nos gustaría. Pero claro, por eso también lo digo, porque es que el tema del lenguaje del deseo es fundamental.
¿vale? Es fundamental y es una de las cosas más difíciles. Que hablamos siempre, o muchas veces, desde el lenguaje de la ética. Eso no te conviene, este chico es muy majo, ¿no? Este chico es muy majo, vale, pues lejos. ¿No? Es así. No, bueno, a ver, nos reímos, pero a ver, es un drama, sinceramente, pero es lo que decíamos antes, ¿no? Vamos a reconocer lo que tenemos un poquito dentro, porque es lo que nos hemos socializado en eso, ¿no? Así que, y ya digo que eso depende, ¿eh? Hay personas que más, personas que menos, personas que nada, pues nada. Y como queremos que nuestros niños cada vez estén más lejos de eso, pues por eso tenemos que reconocer lo que hay, ¿no? Si no, no lo vemos. Bueno, por ejemplo, aquí lo vemos más cerca, ¿no? El tema, porque claro, Miquel Carcaño queda muy lejos, pero bueno, estos son algunos de los chicos malos que están triunfando últimamente, ¿no? Pues es el vampiro, ¿no? No me acuerdo de la saga esta, ¿cómo se llama? Crepúsculo. Las 50 sombras de Grey o el de los 3 metros sobre el cielo. Bueno, pues claro, cuando tú haces trabajo con adolescentes, cuesta mucho ver, ¿no? Qué es lo que les está trayendo de estos personajes, ¿no? Es decir, este último, a veces hemos hecho talleres cuando hay la posibilidad de hacer talleres más, pues con vídeos y tal, ¿no? Este último, lo primero que hace cuando ve a la chica, que no sé si os acordáis, os escribo la imagen en debajo en la moto, ¿no? Y entonces ve a la chica que está en el coche así apoyada, mirando al infinito, y entonces él la ve y ya va para allí y le dice, fea, ¿no? Y entonces, bueno, después la tira a la piscina, bueno, y al final de la película le pega. Pues esta historia se está vendiendo como una historia romántica, cuando amor es antagónico a la violencia. Eso ya os lo digo de entrada. Después ya veremos por qué y qué es lo que dice la investigación científica sobre eso. Pero claro, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es posible de que no se esté identificando que estas actitudes son violencia? En un debate muy parecido a este, yo pasé esta película, entonces una persona del debate me dice, hombre, pero es que te digan fea no es un insulto. Claro, bueno, depende, no sé, a mí me gusta que me digan otras cosas, no sé, ¿no? Pero claro, hasta tal punto tenemos lío, era una persona adulta, ¿eh? Pueden pensar, bueno, los niños, no, era una persona adulta, bueno, pero que si le ha dicho fea, no es un insulto. Y después decía, bueno, claro, es que cuando le pega está en una situación, ¿no? Que bueno, ¿no? Que es que no lo puede aguantar, tiene un trauma, se le acaba de morir el amigo. A ver, hay personas que nunca agredirán aunque tengan el drama de la vida, que nunca pegarán, nunca. Por tanto, si alguien lo hace, es violenta, es una persona violenta. Pero es que a veces negamos la evidencia. ¿Pero por qué la negamos? Porque está muy dentro nuestro. Normalizar actitudes violentas, ¿no? Volvemos al principio, normalizamos que nos muerdan, normalizamos que nos levanten las faldas, normalizamos que nos digan fea. Pero mira, si es que es encantador, mira, me dice fea. Bueno, así vamos. Vale, entonces, ¿qué pasa? Y eso es lo difícil, que claro, ante todos estos temas, los profesionales de la educación, los padres, los maestros, las mamás, todos, muchas veces hablamos desde el lenguaje de la ética, ¿no? Intentando que nuestros niños sean buenos, nuestras niñas no sean sexistas, no sean racistas. Pero claro, ¿qué pasa? Que fuera de las aulas, fuera de los espacios en casa, lo que triunfa es lo otro, ¿no? Es lo que decías tú, es que estamos a contracorriente. Pues triunfan los malotes, los que son sexistas, los que te insultan, esos son los que son guays. Pues claro, después tú te dices a tu hijo, no, pero tú tienes que tratar bien a las chicas, no tienes que ser bueno con ellas. Que aquí es otro tema, ¿eh? Claro, primero, si lo hace, ¿qué respuesta se va a encontrar? A algunas chicas, pues a lo mejor eso les engancha, pero a muchas no, ya te digo que no, según cómo lo plantee. Pues aquí es donde tenemos el problema, pero gordo. Entonces, claro, primero saber lo que pasa y saber cómo tenemos que hablar de estos temas, porque ya os digo que siempre, la mayoría de veces, lo hacemos eso, ¿no? Desde lo que es bueno, lo que es conveniente y tal. Entonces eso tiene un efecto contradictorio. Entonces, bueno, aquí
Puigvert y Flecha han avanzado mucho en esta línea y ellos, por ejemplo, lo que plantean es que para superar la violencia de género, para superar estas relaciones afectivos sexuales violentas, tenemos que lograr unir el lenguaje del deseo y el lenguaje de la ética. Dicen, la valentía asociada al posicionamiento claro contra la violencia se percibe como un valor atractivo para atraer a los y a las jóvenes en el posicionamiento contra la violencia y la defensa de los derechos humanos. Es decir, si logramos, y a eso volvemos a lo de la violencia cero desde los cero, si logramos, y también respondiendo a cómo actuar contra los agresores, si logramos que el agresor se sienta ridículo, se sienta que no gusta. Si os hago una pregunta, ¿vosotros creéis que habría un chico violento si supiera que ninguna chica va a querer estar con él? ¿Ninguna del mundo? Siendo violento, ¿ninguna chica querría estar con él? ¿Creéis que habría chicos violentos? No, a lo mejor me decís que sí. Algunos, depende a qué edad. Depende de qué edad. Claro. Porque un niño pequeño... Te lo repito de otra manera. Si un niño pequeño de 2 años supiera que pegando, insultando y tal, nadie querría jugar con él, su mamá le diría, oye, déjame que estoy haciendo cosas, y no le haría mimitos, su abuelito no le regalaría caramelos, se quedaría así como... Uy, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros trabajamos con los agresores y con las víctimas desde el lenguaje y contra los que se atreven a decir, oye, que no me trates así, y que esos son los valientes, esos son los atractivos, esos son los que nos gustan. Si construimos personas, si nos construimos a nosotros así, si nos vemos a nosotros mismos más guapos cuando ayudamos a los demás, más atractivos, más deseados, y nosotros no nos vemos a nosotros así, sino vemos que los otros, nuestros compañeros del despacho o del claustro, nos ven, bueno, tú notas que te están mirando diferente, mira esta, ¿no? Porque resulta que ayer defendiste a una amiga tuya que le pasaba no sé qué, o una compañera que tenía un problema con alguien, y los otros te ven como, ostras, hoy estás más guapa, ¿no? No, es que todo depende de las interacciones que tengamos, de cómo nos ven los demás, ¿no? De cómo proyectamos lo que es ser valiente, lo que es ser deseado. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, ¿no? La imagen de la Venus de Botticelli, porque representa en una misma figura la verdad, la bondad, la belleza. Se trata de unir, ¿no? En una misma persona, en una misma unidad, estos elementos, ¿no? Jesús Gómez, que os recomiendo muy mucho en la lectura y el debate, si queréis, de su libro El amor en la sociedad del riesgo, él habla de que las relaciones satisfactorias, relaciones sexuales afectivas satisfactorias, se consiguen, y eso lo vincula con las nuevas masculinidades, que lo veremos después, cuando logras encontrar en la misma persona la pasión y la bondad, la amistad y el deseo, la locura y el buen trato. Si cuando combinas todas las cosas en una misma persona, es cuando logras tener una relación afectivo-sexual satisfactoria, porque estás uniendo la ética con el deseo, estás uniendo. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Eso pasa normalmente. Os voy a poner una cita que la tengo más adelante, pero que ahora me viene bien. A ver si la encuentro. Esta es una de las declaraciones que él identificó en su estudio, ¿no? Mis papás me dicen que me case con un chico bueno y yo les hago mucho caso. Hasta que me tenga que casar, me dedico a decirme con chicos malos. Eso es la doble moral. ¿Sí? Me divierto con los malos y después ya me freno, me aburriré con los buenos. Pues, al final, satisfacción, pues difícil así. Es la doble moral. ¿Sí? Si logras aglutinar en una misma persona, en un mismo comportamiento, lo bueno o lo deseable, pues estás avanzando hacia otro tipo de interacción, hacia otro tipo de relación. ¿Sí? Bueno, seguimos. ¿Sí? Entonces, Jesús Gómez también decía, bueno,
todo esto ahora nos resulta como, uf, ¿no? Qué difícil, ¿no? Bueno, porque realmente vaya, ¿no? Pero decía, bueno, la buena noticia es que el amor es social. Es decir, él desmiente en su libro, se contrarresta con teorías el hecho este de que es que el amor es una cosa que te llega, ¿no? ¡Puah! Te llega un rayo y te quedas fulminado, entonces no puedes evitar que esa persona te guste, porque es que te sale de dentro, ¿no? Entonces él decía, bueno, todo es producto de la socialización. Todo lo que te sale de dentro es porque tú te lo has metido antes dentro, adentro, te lo has ido metiendo con las películas, con las interacciones entre los iguales, con lo que has visto que a tus amigas les gustan, ¿no? Te lo vas metiendo, pum, 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 pum. Claro, después te sale. Pero no es porque sea biológico, no es porque esté escrito aquí ADN, es que a mí me gustan estos. Es que eso es porque has aprendido que eso es lo que quieres, te tiene que gustar. ¿Sí? Entonces decía, claro, no, si la buena noticia es que si el amor es social, se puede cambiar. Eso quiere decir que las preferencias, aquí es lo complicado, porque hay de sí, hombre, los deseos, ¿no? Los gustos, se pueden cambiar. Él también dice, también os recomiendo que entréis en su fundación, Fundación Jesús Gómez. Hay 2 vídeos de una charla que hice en Ulot en el 2006. Hay un cortito de 12 minutos y uno de 1 hora y media o así, 1 hora, muy recomendable, con la forma que él tenía de explicar, que estaba muy... Entonces, él decía, si tú te acostumbras a comer con sal, a comer salado, te vas metiendo sal, que por cierto, dicen que es malísimo, sal. Tú vas poniendo sal, las verduras con sal, todo sal. Y después te dicen, venga, ahora ya, venga, empezamos de nuevo todo y comes sin sal. Claro, que no puedes soportar comer sin sal. En cambio, un niño que no ha comido nunca con sal, le pones ahí el plato sin un gota de sal, tiene una pizca de sal y está encantado de la vida, ¿no? Porque es como, pues lo mismo, ¿no? Entonces, claro, diréis, sí, pero los deseos, quién te gusta y tal, eso no, eso depende de... Pero a ver, ¿cuántas veces habéis ido, por ejemplo, a una discoteca o a un bar, ¿no? Y estáis tan tranquilas con vuestras amigas, las chicas, por ejemplo, ¿no? Es que tú entras, estás allí con tus amigas, tan tranquila, hasta que una dice, ostras, ¿has visto aquel? Y de golpe, ¡fua! Y te encanta. Y antes es que ni lo habías visto. ¿Y por qué te gusta entonces? ¿Qué? Porque las otras están allí. En cambio, si todas están pasando de ese, que aparte es un payaso, porque está allí a ver cómo puede tal, ¿no? Si todo el mundo pasa de ese, pues es que no te fijas. Y si te fijas, te das cuenta de lo ridícula que eres, porque las otras están pasando. ¿Sí? Es que todo depende de las interacciones que tengas. Y de las... ¿no? Entonces, claro, eso es la ventaja que tenemos aquí. Claro, ¿cómo podemos hacer eso? Primero, saber, a algunas personas nos pasa, otras menos, otras más, que a veces nos atraen las personas que no deberían hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando descubres eso, al principio es... ¿no? O cuando las chicas descubren eso, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, haces talleres y les muestras, y les explicas, y les muestras los 3 metros sobre el cielo y lo ven, dicen, ostras, es verdad. ¿Pero qué hago? Porque yo me doy cuenta que a mí me gustan todos los que están desarrollando estas actitudes. ¿Qué hago? ¿No? Al principio es como, bueno, vale, calma. Primero, no elegirlas. ¿No? Primero no elegirlas. Primero ya lo sabes, primero no elegirlas. Y segundo, modificar nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras preferencias. Sí, pero ¿cómo? Pues bueno, hablando, dialogando, reconociendo, viendo. ¿Vale? Sí. Procesos comunicativos, actos dialógicos. Hay muchas actividades que se están haciendo con jóvenes precisamente reflexionando sobre el papel que tienen estas influencias de los medios en sus gustos, en sus preferencias, lo mismo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que por ejemplo reconocemos o nos damos cuenta de que sí, que nos gusta ese, pero no porque sea, o porque si no tiene nada ese, sino físicamente, pues si no. Y porque te gusta, pues piensa en eso, reflexiona sobre eso, habla de eso, con tus amigos, con tus amigas, con quien quieras, habla. Entonces es así como se reflexiona sobre los procesos, sobre esa socialización en la violencia de género, en la atracción a la violencia que tenemos, está en la sociedad, es constante en la sociedad. Y a partir de aquí vamos cambiando los deseos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto?
Vale, bueno, ahora haré como en relación a lo que estamos diciendo, haré como un pequeño inciso para que también veamos las consecuencias, ¿no? Si quieres pasar a las chicas, cuando entran en... Es decir, ¿cuáles son las consecuencias que tiene esta atracción a la violencia para muchas chicas adolescentes? Todos también estáis con secundaria, con bachillerato, también es bueno identificar las circunstancias, ¿no?, que se dan en la vida de muchas de estas niñas y estos niños, y explicaros pues, que a partir de toda esta línea de investigación de atracción a la violencia y de los modelos de masculinidad, pues bueno, otro concepto que estudiamos es el espejismo del ascenso. El espejismo del ascenso es un concepto que también acuñan Kelcha y Kuchberg, y que a partir de aquí nosotras desarrollamos una investigación I+D que fue financiada por el Ministerio de Ciencia, en el que participaron diferentes universidades. De nuevo os presento resultados de una investigación científica, y a partir de aquí profundizamos en este concepto, ¿no?, porque veíamos muy importante para ayudarnos a entender también, a entrar más en profundidad el porqué de esta violencia. Sabemos que la atracción a la violencia es una causa, pero nos faltaban elementos, ¿no? Es decir, ¿por qué las chicas, viendo, por ejemplo, que hay chicos que tratan mal, escogen, ¿no?, lo que decíamos, primero es viendo y después escogen tener estas relaciones con estos chicos? ¿Por qué? ¿No? Entonces, este concepto nos ayudaba a profundizar en ello, ¿vale? Entonces, este concepto es el siguiente. El espejismo del ascenso es, ya primero hago un matiz, este espejismo del ascenso, tenemos la hipótesis de que no solo afecta sabemos que no solo afecta a chicas adolescentes, ¿vale? Es algo que puede afectar a diferentes personas. Pero nosotros en esta investigación solo trabajamos con adolescentes de 14, 18 y 18 a 25. Por tanto, los resultados son para este sector de la población, Pero sí que, por ejemplo, futuras investigaciones estaría bien que vieran si se da el espejismo del ascenso en otros colectivos, La idea del espejismo del ascenso es que hay una percepción equivocada que tienen algunas personas cuando piensan que teniendo una relación afectivo-sexual con un chico que responde a este modelo de masculinidad dominante próxima, es decir, que tiene valores de dominación, de desprecio, de violencia, ellas piensan que teniendo esta relación con este chico, su valoración en el grupo de iguales aumentará, ¿no? Seré más guay, gustaré más. Cuando en realidad lo que sucede es lo contrario. Sí, su valoración cae en picado. Por eso es un espejismo. Si no se da un incremento de su estatus y de su atractivo, no aumenta su atractivo, sino que decrece. Por eso es un espejismo. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo que nos lleva a las personas a interactuar? ¿Cuál es una de las cosas que nos mueve? No digo exclusivamente, y que no, porque si no generalizamos, pero ¿qué es lo que nos mueve a muchas personas o mueve a las personas a interactuar? ¿Qué buscamos en esta interacción? Sentirnos atractivos, gustar, ¿no? Que los otros te aprecien, que piensen que tus aportaciones están bien, que no te dices... Eso es lo que nos mueve, ¿no? ¿Qué mueve a las chicas adolescentes, ¿no?, en sus relaciones con los iguales? ¿Qué quieren las chicas adolescentes? ¿Qué quería Phoebe, la chica que os he puesto al principio de todo, ¿no? ¿Qué quería Phoebe cuando se trasladó de Estados Unidos a Irlanda? Muchas veces cuando tenemos noticias de estas, nos quedamos en eso, ¿no? Una chica se ha suicidado, un chico que ha matado a otra chica, ¿no? Pero si vamos buscando lo que hay detrás y profundizas un poco las noticias, puedes encontrarte que muchas veces hay casos de chicas que lo que buscaban en ese momento era ser aceptadas en el grupo de iguales, juntarse con aquel que es el triunfador o que está cotizado socialmente en el grupo, pues porque sí, yo también cotizaré. Claro, ¿cómo desmontamos eso? Si esos no son los que triunfan, no querrán estar con ellos, pero como no estamos desmontando eso, pues nos encontramos con esta problemática. Muchas chicas que creen que estando con estos chicos van a estar más valoradas, cuando es al revés, y la degradación que sufren es bestial. En nuestra revisión de la literatura, cuando hicimos esta investigación, claro, no encontramos ninguna contribución sobre el espejismo del ascenso, porque era un concepto nuevo, era un concepto que teníamos que explorar con el trabajo de campo que hicimos con adolescentes, hicimos grupos de discusión con chicas, ¿no? Pero sí que encontrábamos referencias en la literatura que nos ayudaban un poco a entender el concepto y a irlo perfeccionando o irlo definiendo, ¿no? Lo que encontrábamos es muy importante porque la adolescencia es el momento en que los chicos y las chicas empiezan a construir la idea de lo que son las relaciones afectivos sexuales, de cómo son. Por eso es muy importante qué referentes
o qué ideales les proyectamos a los chicos o a las chicas sobre cómo pueden ser las relaciones afectivo-sexuales en esta edad adolescente, porque es aquí cuando empiezan a construir su imaginario de cómo pueden ser o qué es lo que pueden vivir. Y también la influencia que tiene las relaciones afectivo-sexuales que se van teniendo, ¿no? Cada relación afectivo-sexual influye en las siguientes, ¿vale? Y eso es otra cosa muy importante, porque también a veces se piensa la idea de que, bueno, que tú tienes una relación con alguien que no te conviene, ¿no? Y ya está, la has tenido y ya está, a otra cosa, no pasa nada. Las siguientes serán diferentes. Bueno, pues depende. Aquí lo que quieren decir es que como todo es fruto del proceso, todo es parte del proceso de socialización, lo que tú te acostumbras a vivir te influye en lo que vivirás después, porque de alguna forma es a lo que te habitúas, a lo que te acostumbras, ¿no? Por tanto, no es irrelevante. Las primeras relaciones afectivo-sexuales son muy importantes, el cómo son, el si se dan en un marco de buen trato, de respeto, de igualdad, de pasión, o si se dan en un marco en donde hay menosprecio, cuando una chica está por primera vez con un chico y al día siguiente ese chico la desprecia o la ignora. ¿Cómo eso afecta a la chica? ¿Cómo le va a influir en las futuras relaciones? ¿Cómo se siente ella a nivel de autoestima, de seguridad? ¿Sí? Muy importante. ¿Vale? Por tanto, bueno, ¿cómo tienen influencia las relaciones que vas teniendo en las posteriores? Jesús Gómez también decía, es iluso pensar, no sé, imaginaros dos personas que empiezan una relación nueva, ¿no? Y dicen, bueno, a partir de ahora vamos a empezar una vida nueva. No me expliques nada de lo que has vivido. Yo tampoco te lo explicaré. Empecemos de nuevo y seamos felices, ¿no? Nada, no me importa. Vivamos nuestro amor. Dice, eso es casi suicida decir. Porque claro, es como decir, no hace falta que me expliques nada, es como tu persona no es el resultado de lo que has vivido y lo que vivirás también influye en lo que has vivido. No quiero saberlo, es como ir, nada, como ciega, pumba, para darte, ¿no? Decía que es súper temerario hacer eso. Realmente es así, si tú entiendes los conceptos y piensas, es verdad, sí, porque realmente son todas las interacciones que has tenido. Entonces, bueno, lo que también veíamos en la literatura científica, y también es que es importante que lo tengáis en cuenta, y está relacionado con lo que veíamos antes de cómo trabajamos con los amigos, el grupo de iguales, es que los jóvenes, las chicas y los chicos, viven mucha presión, viven muchas presiones en la adolescencia, en los institutos, en las escuelas, desde muy tempranas edades. Las chicas reciben mucha presión de otras chicas, muchas veces, para empezar a tener relaciones sexuales. Muchas. Muchas mujeres han tenido su primera relación afectivo-sexual como consecuencia de presiones de amigas. ¿Pero cómo? ¿Aún no te has enrollado con alguien? Presión. Libertad sexual es libertad sexual. Es decidir si quieres o no quieres tener relaciones. Eso es libertad. Si no quieres tener, no tienes, también eres libre. Presión es presión. Presionar a una persona para que las tenga. A las chicas, para que a partir de una determinada edad las tengan. Las niñas reciben mucha presión para participar en juegos sexuales, eso es importante. Por tanto, cuando analizamos las interacciones entre ellos, ¿no? Esa niña que no se quiere juntar, no quiere seguir el patrón de lo mejor de conducta que están teniendo otras niñas que van más en la línea de querer empezar a tener relaciones, otra que se está desmarcando, cómo esas la están tratando a ella, cómo la están tratando bien, no, de qué manera hablan con ella, de qué manera la tratan. Y los chicos también a veces reciben presiones para despreciar a las chicas. Eso también está en la literatura científica. Importante tenerlo en cuenta, ¿vale? La influencia de los iguales en el establecimiento de estas relaciones afectivo-sexuales primeras. Lo mismo, ¿no? Los más deseados son aquellos que ejercen algún tipo de dominación, algún tipo de desprecio, y que es a través de las interacciones que vamos moldeando esta atracción. También es muy importante saber identificar que existe competitividad entre chicas, muchas veces por estos chicos que responden a este modelo de socialización, de este modelo violento, que esta competitividad entre chicas se puede dar, ¿vale? Por ejemplo, en FOEP, las chicas que la agredían, que la acosaban, competían con ella, sí, por el chico. Eso se da en muchos casos, en muchas circunstancias hay agresión o acoso de chicas respecto a otras chicas
precisamente por eso. Y incluso pues a veces pues cada vez más encontramos el fenómeno de chicas que se agrupan en pandillas y que de alguna forma compiten para ganarse la popularidad entre los chicos de este modelo de masculinidad, ¿no? Eso no lo podemos ignorar, ¿no? Las chicas malas, ¿no? La imagen popular de estas chicas malas, de este grupo de chicas que lo que hacen también a veces es excluir, ignorar, ¿no? Apartar a las niñas que no responden a este patrón de conducta, ¿no? Por tanto, esto también es abuso, esto también es acoso, es importante pues saberlo identificar. Una cosa muy importante que vimos en la literatura también es que se da una degradación muy grande de la imagen social de las chicas que acceden a participar en estos juegos sexuales por la presión de los chicos y de las chicas, ¿no? Y eso es importante también, ¿no? Es decir, esta niña, hija de este profesor de una escuela que entró a participar en juegos sexuales con otros chicos como consecuencia de presión, su imagen en el grupo cayó por el suelo, ¿no? Eso cómo afecta a las chicas, ¿no? De alguna forma eso es violencia, es una violencia muy fuerte que padecen, ¿no? Entonces, bueno, ante todo eso tenemos una problemática identificada. Si os parece, paramos y queréis alguna pregunta, y si no, pues pasamos un poco a la alternativa, porque si no, estamos un poco más contentos. Sí. No te pido que seas muy explícita, pero sí que explicites un poco más, por ejemplo, ahora acabas de decir esto último, de que se produce una degradación de la imagen, de la popularidad, etcétera, de estas chicas que entran en esa dinámica, ¿no? ¿En qué sentido lo entendemos? Pero poner un ejemplo. Vale. Voy a hacer unas cositas, si me das 2 minutos, no te lo digo. Mira, a ver, es que claro, voy a utilizar palabras. Por eso, vale. No se trata de eso, no es ningún objetivo, pero para que se entienda eso. No, es decir, una cosa que pasa, que vimos en el espejismo del ascenso en este proyecto, es que hay como 2 mundos, ¿no? Es decir, las chicas y los chicos, ¿no? Y que las chicas no tienen ni idea de cómo los chicos hablan de ellas, ¿no? Y cómo las chicas que entran en este tipo de juegos, ¿no? Y que acceden a estas presiones, ellas creen que van a estar más atractivas, y ellas piensan, tengo citas literales, si puedo, les gustaría si me dais 2 minutos, pero ellas piensan que están gustando más, ¿no? Y los chicos están hablándoles, están diciéndoles de hacia arriba. Incluso hay chicos que diferencian entre las que son las caras y las baratas, y hablan en estos términos. Entonces las chicas ni idea de que están hablando así de ellas, y se piensan que son. Hay un relato que recogemos en esta investigación de una chica, aparte es muy significativo, una chica que no había tenido relaciones sexuales con ningún chico, y entonces todos la veían como muy deseable, muy atractiva, era la chica, ¿no? A la que ningún chico había podido aún estar con ella. Entonces esa chica se fue de viaje de final de curso a Suiza. Todas sus amigas, ¿no? Ya habían tenido alguna relación, la mayoría, y había la presión de cuando tú, ¿no? Entonces ya una noche, pues están de fiesta y encontraron un grupo de chicos del lugar, en un pueblo de Suiza, y entonces ella fue a por el que parecía más atractivo, ¿no? Y estuvo con él. Entonces, bueno, lo he conseguido yo. También el sentimiento de yo soy la que estoy con él. Ella cree que eso le hace subir la valoración entre el grupo de amigas que la está presionando para ver cuándo tienes una relación. Yo estoy con él, querríais estar todas, estoy yo. Acto seguido lo que pasa era, el chico, evidentemente el día siguiente el chico no se acuerda de ella, pero aparte de eso, bueno, todos los chicos, ¿no? Que antes la veían como atractiva, empiezan a verla, pues ya no les gusta. Ya no les gusta, les ha dejado de gustar. Y empiezan a hablar mal de ella, nos ha decepcionado. Las chicas, ya, pues bueno, ahora sí tenía algo, pero ahora ya no lo tiene. Entonces, claro, ese engaño lo viven muchas chicas, ¿no? También identificamos que muchas veces son aquellas chicas que tienen más inseguridades, más complejos, las que buscan sentirse atractivas, entienden que cuando el chico quiere estar con ellas es porque las está viendo atractivas o las ve deseables, cuando en realidad está con ellas porque las considera fáciles. Pero eso no pasa con cualquier tipo de chico. Eso pasa con los chicos que responden a este modelo de masculinidad tradicional violenta. Si un chico que no responde a este modelo de masculinidad, que es una nueva masculinidad alternativa, como veremos después, nunca hablaría mal de una chica con la que ha estado.
nunca. Entonces, el tema no es tener o no tener estas relaciones, el tema es saber escoger. Escoger a la persona que no hablará mal de ti. La dificultad está en lo difícil que es escoger y sobre todo en según qué circunstancias, ¿no? Fiarte muy de tu criterio, porque no, es que estoy segura que esta persona no la conozco de nada, pero no hablará mal de mí. Bueno, pues eso, ¿no? Saber escoger, asegurarlo. Porque el coste personal para las chicas es uno. Socialmente sabemos en qué sociedad vivimos, es uno determinado y es muy grave en algunos casos. Y lo que les pasa es eso. ¿Qué alternativas están encontrando algunas chicas? Que eso también está relacionado con el cambio de los deseos que veíamos, ¿no? Porque claro, las chicas también tienen que decidir no escoger estos chicos. Pues por ejemplo, unas chicas en un grupo de discusión nos explicaban una cosa que ellas hacían, ¿no? Que ellos tenían una lista negra y una lista blanca. Entonces la lista blanca eran los chicos con los que querían tener relaciones y que les gustaría tener relaciones. Pero si uno de los chicos de la lista blanca trataba mal, ni que solo un ápice, a una de las chicas del grupo, o cualquier chica de la clase, se pasaba a la lista negra. Entonces tenían el acuerdo que con este ni agua. Entonces, claro, ¿cómo cambias el deseo, no? Pues bueno, primero reflexionando, ¿no? Sobre lo que hay detrás en realidad, ¿no? Y hablando con las amigas, con los amigos, sentir rechazo para las personas que están haciendo este tipo de cosas. No es que lo pongo en la lista negra, pero lo estoy deseando como una loca. Entonces no sirve para nada estar en la lista negra. Porque si quieres estar, pero no se trata de reprimir nada. Se trata de cambiar. No es que me parece miserable. Pero claro, eso es... ¿He contestado? ¿Más preguntas? Bueno, entonces...